El significado de la inflación. Una de las grandes farsas de nuestros días es la supuesta guerra contra la inflación, que libran los estados en todas partes. En todos los continentes, los políticos se comprometen a una guerra sin cuartel contra la inflación, olvidando convenientemente afirmar que la causa inmediata de toda inflación en la era moderna es el aumento de la oferta de dinero y crédito por parte de los organismos civiles o estatales centrales. La inflación es un acto de Estado muy deseable desde el punto de vista de los políticos y la burocracia, porque aumenta enormemente los poderes del Estado. El ascenso del Estado totalitario moderno tiene su origen económico en el abandono de la moneda de oro por el papel moneda. Como creador del dinero fiat, del dinero instantáneo mediante la falsificación legalizada de la riqueza, el Estado es siempre la fuerza más rica y poderosa de la sociedad. A medida que aumenta la inflación, también lo hace el poder del Estado. Así pues, todo gobierno civil tiene un interés creado en la inflación. Para un Estado, detener la inflación es disminuir su poder. El grito, "detengan la inflación", es otra forma de decir, castren al Estado, y ningún Estado o burocracia ha favorecido aún su propia castración. La inflación es, pues, una forma de vida para el Estado de poder moderno y humanista, porque el poder es su objetivo. La premisa fundamental de la ciencia política moderna es que el Estado es Dios caminando sobre la tierra. Esta misma doctrina hegeliana, y en origen pagana, es básica para el marxismo, el fascismo, el nazismo, la democracia, el fabianismo y otras teorías políticas modernas. Significa que el Estado reclama la soberanía, un atributo que solo corresponde a Dios, y por tanto reclama el poder de crear. El resultado de esta afirmación de soberanía y del poder de crear son las leyes fiat, leyes sin base en la ley de Dios y afirmaciones puramente arbitrarias del Estado. El dinero fiat, dinero creado por decreto del Estado y que tiene detrás el valor de la coerción estatista, así como todo lo fiat. Sobre todo, significa justicia fiat. La justicia deja de estar fundamentada en el ser y la justicia de Dios, y se fundamenta en cambio en los juicios y decisiones arbitrarios del Estado, su burocracia y sus agencias. Cuanto más humanista se torna el Estado de poder, más aleja sus políticas de elaboración de leyes del proceso electivo. El objetivo del Estado humanista es sustituir a Dios como último poder y autoridad sobre el hombre, y por ello trabaja, en nombre del hombre, para separarse de él. La mayor parte de la legislación en Estados Unidos no es un acto del Congreso, ni de una legislatura estatal, sino de una burocracia que promulga vastos poderes para sí misma a través del registro federal o de formas similares. Un poder soberano es siempre trascendental, trasciende a aquellos a quienes gobierna. Dios está más allá del hombre y de la naturaleza y separado de ellos, de ahí que hablemos de lo sobrenatural. Del mismo modo, el aspirante a Estado soberano pretende ser trascendental, estar más allá del hombre en nombre del hombre, y su gobierno se convierte cada vez más en un gobierno fiat y arbitrario. El objetivo es el poder total, la clave o el medio es el dinero, la creación de dinero fiduciario. En resumen, la inflación. Cuando el Estado entra en el mercado mediante controles de salarios y precios, subsidios al capital o al trabajo o a ambos, controles sobre la agricultura, la creación de dinero y la manipulación de la oferta monetaria, o medidas similares, el efecto sobre el libre mercado es inmediato. Aunque brevemente estimula el mercado, en realidad lo deprime, porque restringe la libertad, afecta a los precios y crea un estímulo artificial. Así pues, el efecto real de la intervención del Estado en el mercado y en la oferta monetaria es un efecto depresivo, una depresión. El Estado, sin embargo, tiene una cura, una panacea, para todas las dolencias, más intervención. El resultado es la inflación, y una inflación, en el siglo XX, es simplemente una depresión reprimida. El Estado busca, mediante más intervención, deshacer el efecto de su intervención original, y así sucesivamente. La inflación tiene, pues, una raíz religiosa. Es consecuencia del intento del Estado de jugar a ser Dios y resolver todos los problemas humanos, no mediante respuestas religiosas y morales derivadas de la Biblia, sino del humanismo. El Estado cree que, jugando a ser Dios, puede abolir los problemas del hombre y de la sociedad. En lugar de ello, agrava esos problemas.
Pero, ¿es la inflación solo obra del Estado? Está claro que su causa inmediata es el aumento del dinero y del crédito, y también de los préstamos, por parte del Estado. Esto es muy claramente cierto, y todo intento de los apologistas del estatismo de desviar la culpa es falso e inmoral. Pero, concedido que el mecanismo inmediato de la inflación está en la política monetaria del Estado, y, concedido que detrás de esa política hay una voluntad de poder, una voluntad de ser Dios, ¿no tiene el pueblo ninguna responsabilidad? ¿Son simplemente las víctimas inocentes de una conspiración estatista? Veamos brevemente un aspecto de la inflación que es básico en su naturaleza. La inflación es un latrocinio. Al devaluar el dinero, roba a los acreedores y recompensa a los deudores. Por supuesto, el Estado inflacionista en el proceso se convierte a sí mismo en el principal deudor, mediante el gasto deficitario, la venta de bonos y los fuertes préstamos para hacer posible su creciente burocracia y poder. Como principal ladrón, el Estado inflacionista es, por tanto, afín a todos los ladrones, y recompensa a los deudores fomentando el endeudamiento. Hay un beneficio en el pago del impuesto sobre la renta por el pago de intereses de la deuda, y ningún beneficio por ahorrar, ser autosuficiente y ahorrador. De hecho, se penaliza esa moral anticuada y bíblica. Así, la inflación es un latrocinio legalizado, y es un estímulo para que todos participemos en este robo legalizado. En un sentido muy real, el gobierno federal está en el negocio de alentar a los ladrones. Cuando se fue la luz en la ciudad de Nueva York durante la década de 1970, en un apagón, un gran número de saqueadores negros iniciaron un asalto masivo a las tiendas, destrozándolas y robándoles millones de dólares en mercancías. Fue, muy claramente, una mancha negra contra el pueblo negro. Fue anarquía y saqueo a gran escala. Ninguna disculpa o excusa para ello puede ser válida. Sin embargo, otra consideración debería hacernos hacer una pausa antes de ver solo al negro como el elemento anárquico. El saqueo negro fue un robo simplista, poco sofisticado. Sin embargo, esos mismos negocios ya estaban siendo saqueados por el gobierno federal de una forma más sofisticada. Además de los impuestos exorbitantes, estas empresas se enfrentaban al impuesto oculto o robo de la inflación. Sus beneficios en perspectiva resultaron ser menores cuando los tuvieron en sus manos, porque la inflación se había comido cerca del 10% de su valor, una forma muy real de saqueo. El saqueo negro en Nueva York fue ocasional y limitado. El saqueo estatista es total y continuo. Pero aún tenemos que enfrentarnos a nuestra pregunta básica: ¿cuál es el papel del pueblo en la creación de la inflación? En 1936, cuando Franklin Delano Roosevelt se embarcaba en sus políticas inflacionistas, Freeman Tilden, en un mundo endeudado, escribió sobre los dos hechos básicos que marcan el inicio de cualquier programa inflacionista. El primero es la intención de falsificar la posición económica de una nación, de maquillar los libros por así decirlo, de dar una imagen falsa. Esta falsificación significa aliviar al deudor a expensas del acreedor. Significa enfrentar a los que no tienen con los que tienen, creando un choque de intereses. Por supuesto, la doctrina de la armonía de intereses es ridiculizada en favor del conflicto de intereses. Sea intencionado o no, este cuadro económico falseado conduce al socialismo y al totalitarismo, porque se apoya en una doctrina, el conflicto de intereses, que postula la guerra de clases, la necesidad de que los trabajadores supriman a sus enemigos, y la necesidad de una dictadura para imponer una victoria de clase. El resultado es el comunismo, el fabianismo, el fascismo o la democracia del bienestar, todas hermanas de una misma religión. Ya sea en un banco local o en la tesorería del Estado, una posición económica falsificada es un requisito previo para el robo inflacionista. Para el segundo hecho básico, volvamos a las propias palabras reveladoras de Tilden. La inflación, ya sea del crédito bancario o del papel moneda, no puede ser efectiva hasta que el propósito latrocinador sea comprendido de forma general. Esto explica por qué en 1933 y 1934, en Estados Unidos, la base crediticia se amplió enormemente sin ningún efecto considerable sobre el comercio o el empleo. El crédito simplemente yacía inerte. A las empresas no les interesaba emplearlo normalmente, y no había miedo suficiente para inducir su uso anormal. En este periodo, 1933-34, en Estados Unidos,
Los precios subieron, pero no a causa de la inflación. Un caso similar se observa en todas las expansiones del papel moneda. Al principio, el dinero solo da una vuelta corta y vuelve a los bancos. Los precios no suben inmediatamente, porque no se comprende el propósito fraudulento. Aquí llegamos al meollo de la cuestión. La inflación es latrocinio y, de hecho, es una especie de conspiración. No puede funcionar hasta que el Estado latrocinador, y todo Estado inflacionista es un Estado latrocinador, cuente con un gran número de aliados entre el pueblo. Estos aliados pueden ser ricos o pobres, e incluyen a muchas corporaciones, de hecho, prácticamente a todas, y a muchos de los pobres, también prácticamente a todos. Asimismo, incluyen a muchas o prácticamente todas las clases medias, porque el latrocinio en el corazón no hace acepción de personas. El estímulo es el siguiente: únase a nosotros en la deuda, dice el Estado latrocinador. Por supuesto, como creador de deuda monetizada, es decir, como organismo que puede convertir legalmente sus deudas en dinero, el gobierno federal es el verdadero beneficiado en todo ese latrocinio. Sin embargo, personas de todas las clases y corporaciones de todos los tamaños encuentran el latrocinio atractivo y rentable, y por lo tanto alientan al Estado en su curso y, aún más, exigen un curso latrocinante. El latrocinio se disfraza, por supuesto, de caridad, de preocupación por el bienestar social, de política pública humanitaria, de Square Deal, de New Deal, de New Frontier, etcétera, etcétera. El latrocinio ya es malo de por sí, pero el robo en nombre de la justicia es el colmo de la hipocresía y el autoengaño. Por supuesto, la inflación es vendida en nombre de la bondad y la preocupación social por la gente para que puedan ser ladrones con buena conciencia. Prácticamente, la esperanza es conseguir algo a cambio de nada, y endeudarse ahora para pagar las buenas deudas con dinero barato y progresivamente sin valor. Mientras tanto, el Estado y el pueblo latrocinadores se enorgullecen de tener una moral elevada y una conciencia tierna. Aquí Tilden tiene una afirmación reveladora. No hay sensibilidad tan delicada y fácilmente herida como la de una persona o una nación que sabe que está equivocada. Un Estado latrocinador prefiere gente latrocinadora. El impuesto sobre la renta favorece claramente a los deudores más que a los acreedores. Debería sorprendernos entonces que el Estado latrocinador sea tierno en su consideración de los derechos de un delincuente, pero no del ciudadano respetuoso de la ley. Las personas son de un mismo costal moralmente, y lo mismo ocurre con las naciones. No más de lo que podemos esperar que la mafia establezca misiones de rescate para las mujeres descarriadas, podemos esperar que el Estado latrocinador favorezca al hombre piadoso, productivo y respetuoso de la ley. Esto no debería sorprendernos. Hace mucho tiempo, San Agustín nos advirtió que los estados sin Dios, o sin su justicia, son como bandas de ladrones. Quitada, pues, la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Porque, ¿qué son los ladrones, o las bandas de ladrones, en sí, sino pequeños reinos? Continuó Agustín. La banda en sí está formada por hombres, está gobernada por la autoridad de un príncipe, está unida por el pacto de confederación. El botín se divide por la ley acordada. Si, por la admisión de hombres abandonados, este mal aumenta hasta tal punto que se apodera de los lugares, fija moradas, toma posesión de ciudades y somete a los pueblos, asume tanto más claramente el nombre de reino puesto que la realidad se le confiere ahora manifiestamente, no por la supresión de la codicia, sino por la adición de la impunidad. En efecto, fue una respuesta acertada y verdadera cuando aquel rey le preguntó qué quería decir con mantener una posesión hostil del mar. Él respondió con audaz orgullo: lo que tú quieres decir con apoderarte de toda la tierra. Pero como yo lo hago con un barco insignificante, me llaman ladrón, mientras que a ti, que lo haces con una gran flota, te llaman emperador. Estamos mejor preparados para tratar con un ladrón si lo reconocemos como tal. Demasiada gente, sin embargo, cree que la mejor manera de hacer frente a un Estado latrocinador es convertirse también en ladrones, es decir, en deudores en una economía inflacionista. Lo moralizan muy fácilmente. Al fin y al cabo, dirán, mis activos están siendo liquidados por los impuestos y la inflación. La única forma que tengo de protegerme es ampliar mis posesiones mediante el endeudamiento.
De este modo anularé el efecto de la inflación sobre mí. Esto es intentar anular el robo mediante el robo. Pero hay un mal sutil en intentar beneficiarse de la inflación. Confiere a la persona un interés personal en el estado inflacionista o latrocinador. Hoy en día, hay numerosos conservadores ricos y no tan ricos que asisten con avidez a una conferencia tras otra sobre el dinero y la inflación. Estas conferencias se anuncian con sumo cuidado. Lo básico de su atractivo publicitario es la exhortación a protegerse contra la inflación. El propósito de asistir es beneficiarse de la inflación, una cosa muy diferente. Un economista que intentó enseñar principios básicos de economía a este tipo de asistentes se encontró con que eran groseros y hostiles. Había intentado llamar la atención sobre la total inmoralidad de la inflación, cuando los asistentes a la conferencia, conservadores inmorales, querían saber cómo beneficiarse de ella. Su excusa era farisaica hasta el extremo: intento protegerme. Pero protegerse de la inflación no es un asunto complicado. Implica convertir los activos monetarios de uno en oro, plata, tierras, una casa, las herramientas de su oficio y cosas por el estilo. A esta gente le interesaba algo más. Al igual que el gobierno federal, querían explotar la inflación para sus propios objetivos de poder y beneficio. Esas personas pronto desarrollan un interés personal en la inflación que se manifiesta en su voto y en su apoyo financiero a determinados candidatos. Para ellos, los candidatos, conservadores y responsables, son aquellos que utilizan la inflación para subvencionar a su clase o grupo. Se han convertido en parte del Estado latrocinador. Esas personas no son una amenaza para el Estado latrocinador. Son aliados serviles, parásitos felices que están dispuestos a sacar provecho del latrocinio mientras lo deploran santurronamente. Son personas que quieren lo mejor de ambos mundos, que quieren comer su parte del pastel y además poseer el pastel. Esas personas harían bien en recordar y estudiar la vida de Cosimo di Medici, uno de los grandes expertos en la filosofía de la deuda como medio para alcanzar el poder. Cosimo di Medici era comerciante y prestamista. Poseía más de 2,5 toneladas de oro fino. Puso fin a las guerras de 3 estados retirando el crédito. Tenía en su poder la mitra del Papa, que la había empeñado para obtener fondos. En 1439, Cosimo di Medici se convirtió en gobernante de Florencia. Le resultó fácil gobernar. Apeló a los ricos como su defensor contra la igualación, y a los pobres y a los radicales como su esperanza contra los ricos. Al fomentar el endeudamiento, Cosimo di Medici ganó poder, porque, como observó Salomón hace mucho tiempo, el prestatario es siervo, literalmente, esclavo, del prestamista, Prov. 22:7. Cosimo di Medici esclavizó a una república y a un pueblo por medio de la deuda. La deuda era para él un medio fácil para llegar al poder, tanto que, le hubiera gustado más, dijo Cosimo, tener a Dios también entre sus deudores. Tener a Dios en su deuda habría significado tener a Dios en su poder, conformándose a sus políticas y jugando su juego. El Estado latrocinador es heredero de Cosimo di Medici. No tiene nada que temer de la mayoría de los conferenciantes que buscan la autoprotección. Forman parte del séquito del Estado. El uso de la deuda para esclavizar no era nuevo en tiempos de Salomón. Se remonta al menos a la antigua Babilonia de Hammurabi, uno de los primeros estados humanistas. Básico para la conquista era el papel de los tamkaru, singular tamkarum, que eran prestamistas, agentes del gobierno, comerciantes y banqueros, todo en un mismo paquete. Estos tamkaru eran personas que fomentaban el endeudamiento. Mucho antes de que cualquier ejército marchara a una zona, estos tamkaru habían reducido a su pueblo a la esclavitud económica mediante el endeudamiento. Su espíritu de independencia había sido minado, su carácter corrompido y su economía orientada al consumo más que a la producción. Asiria utilizó más tarde la misma política, y el profeta Nahum citó como un pecado especial de Asiria el haber multiplicado los mercaderes por encima de las estrellas del cielo. Nahum 3:16 de la mañana. Es decir, haber utilizado prestamistas para promover la esclavitud económica en una zona tras otra. Salomón comentaba así una antigua y continua práctica de imperialismo cuando observó que el prestatario es siervo del prestamista. Prov. 22:7. El gobierno federal fomenta el endeudamiento de varias maneras que afectan a la vida de todos los hombres.
Una de ellas es conceder una ventaja fiscal a los deudores. Esto hace que valga la pena endeudarse. Al fin y al cabo, no hay deducción fiscal por el pago del alquiler. Por otro lado, si uno compra una casa con un pagaré a 20 o 30 años, la mayor parte del pago es en intereses, y son deducibles, y el impuesto sobre la propiedad de la casa también es deducible. Muy a menudo, la diferencia entre el alquiler y los pagos por una vivienda comparable es insignificante en muchas zonas. Esto es sin duda un estímulo para endeudarse a largo plazo para adquirir una vivienda. Otro medio por el que se fomenta el endeudamiento es mediante la expansión de la oferta monetaria al aumentar la disponibilidad del crédito, es decir, de los préstamos. Resulta paradójico que la palabra crédito, procedente de credo, creo, haya pasado a significar la disponibilidad de deuda. Un hombre que es un crédito para su comunidad es un hombre cuya vida es un activo para la sociedad, pero tener crédito significa cada vez más una capacidad barata de contraer deudas. La deuda y la inflación están estrechamente relacionadas y entrelazadas. La inflación significa un abaratamiento del dinero. Esto se ha hecho de diversas maneras a lo largo de la historia. Recortar las monedas, es decir, disminuir su tamaño para disponer de más oro para gastar más, es un método antiguo. Otro es rebajar la acuñación, utilizando exclusivamente metales más bajos, o disminuyendo el contenido de oro o plata. Algunas acuñaciones fueron simplemente bañadas en oro o plata para dar una apariencia engañosa. La acuñación de Enrique VIII se hizo así, como el primer punto que se desgastó en sus monedas fue la nariz de su imagen en ellas, se le llegó a conocer como el viejo de la nariz de cobre. Otro medio de abaratar el dinero es la impresión de papel moneda sin respaldo en cantidades cada vez mayores, una característica de muchas inflaciones modernas. Más recientemente, se ha puesto en primer plano otro método, el aumento de la disponibilidad de crédito, de modo que la gente pueda comprar por encima de sus posibilidades y en términos de un periodo inflado de años de deuda. Este último medio de aumentar la oferta monetaria apunta de forma más evidente a la relación entre deuda e inflación. La deuda abarata tanto el dinero como el tiempo. Jacob aceptó trabajar 7 años para Labán, a fin de acumular una dote para casarse con la hija de Labán, Raquel, Gn. 29:18. Normalmente, una dote en Israel equivalía a 3 años de ingresos. Había, pues, un factor temporal en el matrimonio. Primero había que acumular el capital necesario. El matrimonio era, pues, un paso serio y costoso, que no se daba a la ligera ni de forma casual. En el matrimonio moderno, no existe tal factor tiempo. El significado personal y económico, así como social, del matrimonio se ha abaratado. Una pareja joven puede mudarse a una casa mejor, con mejor mobiliario, que la de sus padres, y hacerlo endeudándose. El divorcio y la quiebra proporcionan también una fácil liberación. El endeudamiento abarata el tiempo. Para que un joven se comprometa a 3 o 7 años de trabajo antes del matrimonio requiere tanto una apreciable evaluación de la futura novia como de su tiempo. Para un joven, sin embargo, firmar una hipoteca por una casa de $80,000 cuando se dispone fácilmente de una cláusula de escape tanto de la deuda como del matrimonio, y cuando la inflación puede duplicar en 5 años el valor en papel de su casa, es una cuestión totalmente diferente. El tiempo, la deuda y la chica se devalúan. Un viejo proverbio, con muchas fuentes en el mundo antiguo, declaraba: comamos, bebamos y seamos felices, porque mañana moriremos. En el siglo XX, Lord Keynes, cuando se le preguntó por el futuro, en vista de su teoría económica, respondió de forma parecida: a largo plazo, todos estaremos muertos. Robke, al comentar la atención que recibió Keynes por esta observación banal y cínica, escribió: y sin embargo, debería haber sido obvio que la observación tiene el mismo espíritu decididamente antiburgués que el lema del Ancient Regime, apres nulle deluye. Revela una absoluta despreocupación no burguesa por el futuro, que se ha convertido en la marca de cierto estilo de política económica moderna y nos incita a considerar como una virtud contraer deudas y como una tontería ahorrar. Como señaló Robke, la erosión del dinero y la erosión de la propiedad van juntas. Cada una promueve la otra. Ambas están ligadas a una erosión del valor del tiempo. La deuda y el futuro no son nada,
La esclavitud de la deuda no es nada, porque mañana morimos, o nos alejamos declarándonos en quiebra, como individuos o como nación. Las implicaciones de la ley bíblica que prohíbe la deuda a largo plazo empiezan a emerger ahora. Se trata, en parte, de una legislación contra la inflación. Varias leyes de la Biblia tratan de la deuda. Una de ellas es Deuteronomio 15 en 1, 6. Sus premisas y requisitos, con respecto a la economía, incluyen, primero, una distinción entre hombres libres y esclavos naturales. El hombre del pacto, el hombre de Dios, es y debe ser un hombre libre. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Cor. 3:17 de la mañana. El hombre del pacto no debe colocarse en una posición de esclavitud o servidumbre. Habéis sido comprados por precio. No seáis siervos, o esclavos, de los hombres. 1 Co. 7:23 de la mañana. Sin embargo, los impíos son esclavos por naturaleza. De una forma u otra se esclavizarán a algo, por grande que sea su posición. Segundo, el hombre del pacto de Dios no puede hipotecar su futuro, pertenece a Dios. Como política general, como resume Pablo, no debe deber nada a nadie, sino amarse los unos a los otros. Rom. 13 en 8. En el caso de que deba, por necesidad, contraer una deuda, debe ser por un periodo no superior a 6 años. Puesto que se requería la cancelación de las deudas entre los hombres del pacto al 7º año, no se podían contraer deudas a menos que ese pago a corto plazo fuera claramente factible. El futuro del hombre del pacto, al igual que toda su vida, pertenece a Dios, no puede venderse a los hombres mediante deudas. Tercero, las deudas a largo plazo son legales para los impíos y no están sujetas a cancelación en el año 7º o sabático, porque todos esos hombres son esclavos por naturaleza y no se puede legislar para sacarlos de su esclavitud. La limitación del plazo de la deuda no es, pues, una pena para los piadosos, sino un privilegio. La libertad es su vida, su deber y su privilegio. Demasiados cristianos ven esta ley, y toda la ley, como una restricción a su libertad. Para los impíos, es muy obviamente una restricción. La entelequia de su ser se describe claramente en Proverbios 8:36 de la mañana, donde la sabiduría declara: pero el que peca contra mí hace mal a su propia alma. Todos los que me odian aman la muerte. La libertad que buscan los incrédulos es una libertad suicida. La libertad de la deuda exigida al hombre del pacto es una libertad para la vida, no para la muerte, y considerar esto como una restricción es una locura. Cuarto, se declara que la libertad de la deuda es básica para la eliminación de la pobreza. No habrá pobres entre vosotros. Deut. 15 en 4. Una sociedad que viva en términos de las leyes de Dios relativas a la deuda será una sociedad libre de inflación, porque eliminará las deudas nacionales, institucionales, familiares y personales. El detonante de la inflación es el deseo de contraer deudas y, al mismo tiempo, de evitar al menos parcialmente el pago de las mismas. Es el deseo de convertir la deuda, un pasivo, en un activo. Es, por supuesto, como aspecto de la falsificación económica que produce la inflación, que las deudas se conviertan en activos. El Estado lleva esto hasta las últimas consecuencias, monetiza la deuda. Se crea moneda a partir de la deuda. Tenemos aquí un aspecto del antiguo sueño del hombre, ser como Dios y, como Dios, crear de la nada. Cf. GN. 3 en 5. La pobreza, una forma de esclavitud, es ineludible en una sociedad inflacionista. La inflación es una forma de expropiación. Los activos de los acreedores son expropiados por los deudores. Como resultado, para participar en esta expropiación, las empresas, las instituciones, los trabajadores, los agricultores, todos los grupos y clases entran alegremente en el latrocinio legalizado. Su expectativa es que todos se beneficien. Sin embargo, el Estado latrocinador, como promotor del latrocinio masivo, comienza entonces a robar a sus socios menores, con el resultado final de que todos se empobrecen y el propio Estado se derrumba. La inflación siempre conduce al socialismo o al colapso. El socialismo es, como la inflación, una economía parasitaria. Cuando un parásito destruye un organismo huésped, el parásito también muere. El muérdago, un parásito,
puede acabar finalmente con un árbol y, cuando lo hace, el muérdago también muere. La inflación empobrece y finalmente lo destruye todo. Quinto, mientras que el Estado latrocinador ve la inflación y la deuda como medios para alcanzar el poder, la ley de Dios establece que un pueblo y una nación libres de deudas alcanzarán el verdadero poder mundial, porque Jehová tu Dios te bendice, como te lo había prometido, y prestarás a muchas naciones, mas no tomarás prestado, y reinarás sobre muchas naciones, mas ellas no reinarán sobre ti. Deut. 15:6. Sexto, esta ley de la deuda es una ley sabática. El sabbat significa descanso, perdón, una vida libre de deudas y con los privilegios de la libertad. La ley bíblica de la deuda es un aspecto de su legislación antiinflacionista. Otra ley bíblica importante es Levítico 7:35 de la noche, 37, que trata de los pesos y medidas justos. Pesos en la Biblia incluye y a menudo significa dinero, ya que dinero en la Biblia significaba pesos de oro y plata, cf. 1 Cr. 9:25 de la noche. En lugar de que el dinero fuera deuda monetizada, era riqueza real, en oro y plata. Dios acusa a Judea en Isaías 1:22 de la mañana por sus pesos de plata degradados, por el dinero fraudulento. Ezequiel declara que un peso falso despoja al pueblo y es contrario al derecho y a la justicia. Ezequiel 45:9-10. Por lo tanto, cualquier estándar monetario que se aleje de una posición de dinero duro es injusticia, y un factor de importancia central en la inflación y el latrocinio. Por supuesto, los impuestos, al igual que la inflación, son un medio de expropiación utilizado por el Estado latrocinador para confiscar la riqueza. La ley bíblica niega al Estado cualquier poder tributario que no sea un impuesto por cabeza o descenso muy limitado, sobre todos los varones mayores de 20 años, y la misma cantidad para todos, ex. 30:11-16. La financiación social básica debe realizarse, no por el Estado, sino por el diezmo, que debe financiar la religión, la educación, la sanidad, el bienestar, etc. Pero, volviendo a las causas de la inflación en la mente y el corazón del hombre, un factor clave es la codicia, algo claramente prohibido por el 10º mandamiento. Codiciar en la Biblia significa desear y tratar de obtener por medios fraudulentos lo que pertenece a otro. Tal posesión ilegal puede hacerse legal mediante actos del Estado, de modo que la codicia puede ser legal ante el Estado. Sin embargo, sigue siendo siempre un acto de iniquidad ante Dios. San Pablo en Colosenses 3:5 habla de la codicia como una forma de idolatría. Es la idolatría del yo, el hombre haciéndose Dios a sí mismo. El hombre codicioso no admira con respeto los bienes de otro hombre, o a su esposa, sino que busca poseer todo lo que ve y desea, despreciando la ley de Dios. La codicia alimenta las fuerzas que conducen a la inflación. No poca publicidad apela a la codicia. Se anima a la gente a pensar, me merezco lo mejor, y luego a endeudarse para conseguirlo. Así pues, la guerra contra la inflación es una farsa. El gobierno federal crea la inflación, la necesita para mantener y aumentar sus poderes, y se castraría sin ella. Al pueblo también le gusta la inflación, gratifica su codicia y le da la feliz facilidad de cometer latrocinios legalmente. Por supuesto, a partir de cierto punto, la inflación tiene consecuencias muy desgraciadas para todos los implicados, aumentando el rencor, los resentimientos y las hostilidades. Entonces comienza el juego moralmente conveniente de la búsqueda de conspiraciones. El Estado culpa al pueblo, a los especuladores, a los acaparadores, a la mentalidad de vida fácil, a los capitalistas por subir los precios, para hacer frente a la inflación, y a los trabajadores por exigir salarios más altos, para hacer frente a la inflación. La gente culpa al establishment estatal, a las compañías petroleras, a los banqueros, etc. Cada bando infiere que existe una conspiración en el otro. Ninguno admitirá que su modo de vida requiere inflación. Todos quieren que el otro bando se apriete el cinturón y economice. Sin embargo, antes de que comience la inflación, debe existir un estilo de vida inflado o, al menos, unas expectativas de vida infladas. La mentalidad inflacionista está orientada al consumo, no a la producción. Para la mentalidad inflacionaria,
Estar vivo significa tener la titularidad del máximo de derechos, privilegios, bienes y libertad, con poca o ninguna responsabilidad. La mentalidad inflacionaria desprecia la ley de Dios en favor de los derechos humanos. En resumen, quiere un mundo sin problemas, que es otra forma de decir que la mentalidad inflacionista elige la muerte y la ama. Prop. 8:36 de la mañana.